Preferencia de atenderlos. Muy buenos días, diputada Massín, Walter Mespuletti y Martín Sánchez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter, Martín? Muy buenos días. Bien, Lucila, nuestro interés ya desde hace unos días de charlar contigo sobre, digamos, un poco tu actividad parlamentaria que estás llevando en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre justamente los beneficios para la población chaqueña, y sobre ellos más o menos queremos que nos comentes un poquito sobre tus últimos proyectos presentados allí en la Legislatura Nacional. Sí, bueno, la verdad que estamos trabajando muchísimo a pesar de la pandemia, ¿no? Creo que eso es indispensable poder entender y poder que los chaqueños y las chaqueñas también sepan que los legisladores nacionales estamos trabajando a partir de iniciativas legislativas y la participación de distintas comisiones. Ahora estamos en la Comisión de Presupuesto, que por supuesto en el día de hoy tenemos la posibilidad de dictaminar y de poder tener un proyecto de ley para que inmediatamente pueda ser elevado al recinto. Y en ese mismo sentido también, Walter, estamos trabajando en distintas demandas que se vienen dando y presentando con distintos sectores. En lo particular, la verdad que nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la participación de las mujeres, de las disidencias, de las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad. Y en ese sentido estamos trabajando en alguna iniciativa legislativa respecto a la modificación, por ejemplo, de contracepción quirúrgica, que tiene que ver con esterilizaciones que se vienen desarrollando en particular a las mujeres con discapacidad, y que la verdad que lo que nosotros pretendemos es que esté vinculado con las últimas modificaciones al Código Civil y Comercial, como así también a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con eso pretendemos y buscamos que justamente no se hagan esterilizaciones forzadas y en detrimento, digamos, de los derechos de las mujeres con discapacidad. Estamos trabajando también en la modificación de los derechos sexuales y reproductivos, teniendo una perspectiva de nuestras comunidades indígenas y en particular de las mujeres y las diversidades. En fin, la verdad que estamos trabajando muchísimo y todavía nos queda un trecho más de este año para poder seguir trabajando en algunos ejes, por ejemplo, que tienen que ver con el Fondo Nacional Algodonero, que tiene que ver con la transferencia de algunas tierras que aún son tierras fiscales nacionales y que necesitamos que esas tierras estén entregadas en los municipios correspondientes. Tenemos un caso en la localidad de Sáenz Peña por pedido y en articulación con la provincia, y en el mismo sentido un caso en Las Palmas. En definitiva, también trabajando mucho en función de las demandas, escuchando mucho, y en función de eso también generando las propuestas legislativas correspondientes para la ciudadanía chaqueña, pero también para el pueblo argentino en su conjunto, ¿no? Lucila, hoy ustedes para las 13 tienen pactada una videoconferencia de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. ¿Qué nos podés adelantar sobre los temas que van a tratar allí? Bueno, yo no participo de esa comisión, no soy integrante de esa comisión, pero lo que sí puedo decirte, Walter, es que insisto en el mismo eje. La verdad que la Cámara de Diputados viene teniendo un trabajo permanente desde que se determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy tenemos comisiones que vienen trabajando sin ningún tipo de inconveniente y con la total transparencia y legitimidad que necesitamos cada uno de los legisladores, porque esto tiene que ver justamente con resguardar la identidad de cada uno de los legisladores, de poder corroborarlo con el RENAVEP para chequear justamente la identidad de cada uno de los legisladores y poder tener el quórum necesario para la participación de las comisiones. Nosotros ayer tuvimos comisión de presupuesto y también de mujeres, diversidad y género, con una multiplicidad de proyectos que han sido también presentados en años anteriores
que son precisos y son necesarios poder trabajarlos para dictaminar y que no pierdan su estado parlamentario. Así que en el mismo sentido, Walter, se están trabajando en cada una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Yo insisto en lo mismo, es indispensable seguir trabajando con la misma seriedad, con la misma capacidad política, porque justamente son tiempos difíciles en los que nos encontramos y vivimos todos los argentinos, y es necesario que cada uno de nosotros cumpla con nuestro rol, ¿no? Y con nuestra representatividad y responsabilidad, que es poder discutir las leyes y las normas que hacen a nuestro país, pero fundamentalmente haciéndolo con un profundo compromiso hacia el pueblo argentino y con la capacidad política para salir adelante, que por supuesto sabemos y reconocemos que estamos en tiempos absolutamente difíciles y duros, pero sin lugar a dudas que como siempre supimos todos los argentinos, volvemos a levantarnos y volvemos a salir adelante. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días, Martín Sánchez te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, preguntarte porque, bueno, ya esto es de público conocimiento, la Sociedad Rural Argentina expidió un comunicado sobre el tema de las tomas de terreno, las tomas de campo y demás, y de lo que se está viviendo también en la provincia de Entre Ríos con esta disputa familiar, pero a su vez también con un tema profundo de lo que tiene que ver con la usurpación de terrenos de campos o de hacienda. Te pregunto, y me gustaría conocer también tu visión particular y, por qué no, también política sobre este tema, obviamente, de usurpación. Sí, a mí me parece, Martín, que por supuesto el tema de tierras es una discusión histórica también en nuestro país, ¿no? Me parece que es indispensable poder entender y reconocer, qué sé yo, el derecho a la propiedad privada, y eso implica también tener las garantías constitucionales y la defensa necesaria, digamos, para que estos hechos no se sucedan. Creo que hay que trabajar muchísimo desde el Estado para poder recuperar esa transversalidad que necesitamos desde el Estado para poder trabajarlo y para poder revertir estas situaciones, pero esperamos justamente que siempre se dé de la manera más pacífica, que siempre se dé esta instancia resolutiva en términos a los lineamientos legales, constitucionales necesarios que tenemos también en nuestro país para poder solucionar esta situación que evidentemente se viene realizando, se viene dando en distintos puntos del país. Lucía, y preguntarte justamente y correspondiente a este tema también, ¿qué pensás vos? ¿En qué se está fallando hoy por hoy o qué está, digamos, tardía la respuesta del Estado con respecto a esto? ¿Es la falta de vivienda? ¿Es la falta justamente, como decía vos, la falta de la liberación de terrenos fiscales y demás? No, a ver, a mí me parece, digo, que también no podemos analizarlo como compartimentos estancos, no podemos pensarlo como hechos aislados, sino que por el contrario, lo que necesitamos es tener una lectura de lo que está sucediendo, y de alguna manera sí tiene que ver con lo que sucedió en los últimos años. A ver, producto también de la incapacidad de tener respuestas directas y necesarias desde el Estado Nacional para la efectiva distribución de viviendas y poder tener las herramientas necesarias. ¿Por qué no es solamente pensar en esta lógica o esta idea de distribuimos viviendas, sino también hay herramientas y consensos necesarios para poder generar estos programas que, por supuesto, a las familias argentinas, a las familias chaqueñas, son muy importantes, porque hay un déficit habitacional en nuestro país en todos los sentidos, desde las familias hasta pibes y adolescentes que hoy ya tienen una instancia de solvencia o de independencia, y sin embargo, digo, no lo podemos resolver. Creo que definitivamente es necesario, en esto que mencionaba con anterioridad, de pensar y de entender la presencia del Estado como clave necesaria para poder regularizar o poder intervenir en cada uno de estos hechos y de estos sucesos.
sí insisto con esta idea, ¿no? De tener siempre las garantías necesarias en cada una de las intervenciones, pero insisto en lo mismo, creo que venimos de 4 años donde prácticamente no se han realizado viviendas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con lo cual genera un déficit superior a los años que veníamos teniendo. Hoy volvemos a recuperar, por ejemplo, el Conectar Igualdad, hoy volvemos a tener un presupuesto nacional donde se revaloriza la obra pública y se revaloriza también la distribución de viviendas para las familias argentinas. Entonces, ahí creo que está la clave de poder pensar y de poder entender que es necesario tener un Estado presente, que es necesario tener un gobierno que acompañe y sobre todo que dé respuestas inmediatas, porque por supuesto que somos conscientes y sabemos que estamos atravesando momentos duros a partir de una pandemia sanitaria, pero también tenemos una pandemia económica neoliberal producto de las decisiones que se han tomado en los últimos 4 años y que eso es de público conocimiento, ¿no? Creo que todos los argentinos y en particular los chaqueños y chaqueñas hemos sido testigos de la falta de oportunidades en estos 4 años. Sin ir más lejos, Walter, Martín, creo que está a las vistas, ¿no? Esta obra que ha sido paralizada en los 4 años, que ha sido, por ejemplo, el acceso a la ciudad de Resistencia en la ruta número 11, y eso ha sido parado desde el 2015 y ha avanzado muy poco en relación a la concreción y a la finalización de la obra. Bueno, hoy lo volvemos a tener en el presupuesto para el ejercicio 2021 y que es una obra que rápidamente se ha reactivado en este último tiempo, porque sabemos que también eso mejora la calidad de vida de todos los resistencianos, pero también de los chaqueños y de las chaqueñas. En definitiva, creo que hay que pensar, insisto, en que estos escenarios también nos permiten reflexionar y entender la importancia de que el Estado pueda regular, la importancia de que el Estado pueda estar en los lugares donde existen las asimetrías sociales, económicas, productivas, y justamente poder ser el salvaguarda de una situación que todos los argentinos estamos padeciendo y estamos viviendo, pero saber que si el Estado no está presente, esas asimetrías se profundizan y sobre todo esas desigualdades también se pueden ver todos los días en los territorios, en cada uno de los barrios, en cada una de las localidades de nuestra provincia, y lo que queremos nosotros es que rápidamente podamos recuperarnos, volver a levantarnos, volver a poner a Argentina de pie, como dice el presidente, y estamos trabajando todos los días para que eso suceda y para que justamente podamos tener las respuestas inmediatas en cada uno de estos sectores. Lucila, una pregunta y tiene que ver con un reclamo que viene desde prácticamente un buen tiempo atrás y que fue más que nada es una promesa de campaña del presidente Fernández, que es la legalización del aborto en la Argentina, a pesar del rechazo que vienen tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Argentina Evangélica. ¿Cuál es tu opinión al respecto y si eso será factible de tratarse este año? Mira, por supuesto que mi postura es pública, Walter, o Martín, me pregunto. Sí. Walter, bueno, mi postura es conocida y es pública, y creo que hay que tratar el tema, ¿no? Con profundo respeto y entendiendo también los contextos. Creo que se ha discutido muchísimo sobre este tema en el año 2018, que no hemos podido tener la ley desde el Senado, pero sí entiendo y sé que es una prioridad y es una urgencia también poder tratarlo, que desde el Poder Ejecutivo, desde nuestro gobierno, hay un proyecto de ley que seguramente va a ser ingresado en las próximas semanas. Aún no tenemos fecha certera de cuándo va a suceder eso, pero sí sabemos que queremos tratarlo este año, que queremos que sea una ley que venga a reparar de alguna manera también la ausencia del Estado respecto a la garantía del acceso a la salud de un montón de mujeres que hoy siguen muriendo
en nuestro país. Y la verdad, Walter Martín, insisto en lo mismo. Uh-huh. Más allá de las posturas personales, individuales que podamos tener cada uno de los legisladores, creo que hay que pensar y trascender justamente en las realidades cotidianas que hoy están atravesando las mujeres. Yo no puedo votar o aprobar o tener una postura política solamente desde mi visión personal e individualista, sino tengo que pensar justamente desde una postura general y colectiva respecto a la situación que atraviesan las mujeres. Y hoy es una realidad, insisto en lo mismo, y es una realidad que las mujeres siguen siendo víctimas de abortos clandestinos, que siguen siendo víctimas y muchas mueren producto de esos abortos, y que lo que nosotros necesitamos, insisto en lo mismo y con lo que decía anteriormente, que el Estado pueda regular esas desigualdades y que pueda estar ahí para poder tener la garantía del derecho al acceso a la salud como cualquier persona, porque sabemos que los abortos van a seguir sucediendo en nuestro país, es decir, tengamos ley o no tengamos ley, sabemos y reconocemos que estos hechos van a seguir sucediendo en nuestro país, y ahí está la discusión necesaria de qué alternativa construimos entre todos y todas para que justamente podamos minimizar esta problemática que atraviesa a las mujeres, y que sobre todo somos las mujeres las víctimas de estos abortos clandestinos y estas desigualdades, producto de que aquellas que tienen la posibilidad de acceder a las mejores garantías lo pueden hacer en mejores condiciones, y aquellas que no tienen los recursos y los medios para hacerlo terminan muriendo, muchas veces dejando a una familia entera sin su mamá, y me parece que ahí está la clave, que tengamos la sensibilidad y también la importancia de discutir estos temas, porque claramente es una demanda histórica, no solo de los colectivos feministas, sino también de una generación política, como son las juventudes, como son un montón de pibas y de pibes que se han movilizado y que nos han transmitido también, ¿no? Que muchas veces es el único ámbito donde militan o donde participan o donde discuten políticamente, es a partir de esta temática, y creo que también tenemos que estar a la altura de la historia y de la circunstancia para poder discutir leyes que hacen, insisto, muchas veces no es el agrado de todos y de todas, pero que sin lugar a dudas nos permite un país mucho más justo, y eso ha sucedido. Recuerdo bien cuando se discutió, por ejemplo, la ley de divorcio, ¿no? Hubo un montón de objeciones, de posturas sumamente restrictivas respecto a esta discusión. Cuando se discutió la ley de matrimonio igualitario sucedió lo mismo, es decir, puntos extremos, ¿no? Acá hay una capacidad de instalar un temor que nada tiene que ver con la finalidad de la ley, porque de alguna manera plantean que rápidamente ahora todas las mujeres van a salir corriendo a realizarse o a efectuarse una práctica de aborto. Creo que con la discusión de la ley de divorcio no sucedió con las mismas características, es decir, no todas las parejas fueron rápidamente a divorciarse, o lo mismo sucedió con la ley de matrimonio igualitario, es decir, creo que Lucila, son derechos conquistados por los argentinos y las argentinas. Disculpa que agregue justamente tu comentario, pero justamente esta ley no mata a nadie. Pero por eso, a ver, lo que nosotros estamos discutiendo, insisto en lo mismo, estamos discutiendo en función de los derechos de las mujeres, estamos discutiendo en función de que no se mueran más mujeres en nuestro país. Vuelvo a lo mismo, nosotros necesitamos un país más inclusivo y con más oportunidades y con más derechos. Vuelvo a insistir sobre esta cuestión, que me parece que es muy comparativa, ¿no? De poder entender que las leyes no se hacen, para hacer o para entenderlos desde los puntos extremos. Me parece que hay que entenderlos desde la posibilidad, la oportunidad de tener las herramientas necesarias desde el Estado y desde nuestra sociedad para poder generar un país mucho más inclusivo y con más igualdad. Podemos tener, insisto, posturas distintas, podemos tener
interpretaciones respecto a la ley. Lo que no podemos discutir es que es una realidad que hoy se da en nuestro país. Es lo mismo que nosotros podamos hablar o entender o decir que la pobreza o las desigualdades en nuestro país no existen. Y la verdad que eso es un eufemismo, no es la realidad. Entonces, lo que tenemos que sostener, lo que tenemos que tener en claro como legisladores nacionales, es que justamente tenemos la responsabilidad y la obligación de legislar o de sacar propuestas y proyectos legislativos que apunten justamente a achicar esas brechas y esas desigualdades. No podemos anteponer nuestros pensamientos personales individuales por encima de las construcciones colectivas. Yo vuelvo a lo mismo, no podemos tapar o esconder debajo de la alfombra una realidad que hoy las mujeres atraviesan y que es una realidad de todos los argentinos y que es una realidad de nuestro país. Entonces ahí tiene que estar el Estado para poder intervenir, para poder regular, pero fundamentalmente para que podamos tener los mismos derechos todas las mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestro país, independientemente del lugar donde nos toca vivir, independientemente de la situación socioeconómica que tengamos cada una de las mujeres, podamos tener los mismos derechos. Me parece que ahí roza, ¿no?, esta cuestión de la sensibilidad y de la empatía que tenemos que tener con las mujeres. Yo no podría legislar o no podría pensar contrariamente a la situación que está atravesando una mujer. O sea, yo tengo la obligación como mujer, con mi congénere, poder legislar en función de la ampliación de sus derechos. Porque te puedo asegurar que más allá de que lo atraviese individualmente cada una de las personas, yo puedo decirte que podría no decidir realizarme o efectuarme una práctica de aborto, pero soy consciente que hay un montón de mujeres alrededor mío que sí lo tienen que hacer, que sí tienen la necesidad por el factor o por la situación que fuese. Pero claramente es una realidad y es una situación que hoy solamente las mujeres y los cuerpos gestantes atraviesan por esa situación. Entonces, yo como legisladora no puedo pensar o no puedo esquivar esa discusión porque tengo una responsabilidad política que tiene que ver justamente con generar una sociedad mucho más justa. Yo no quiero que las mujeres de mi país se sigan muriendo. Yo no quiero que una mujer deje a toda una familia, deje a pibes o a niños y niñas con el desamparo de su mamá. No quiero que suceda eso en nuestro país. Entonces necesitamos justamente tener la empatía, la sensibilidad y sobre todo también porque es una cuestión de legislar con la razón, pero también con la sensibilidad que se necesita para estos temas. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que pensar muchísimo, e insisto en lo mismo, despojarnos de nuestra postura personal individual y legislar por sobre lo colectivo, que es la finalidad principal que tenemos todos los legisladores cuando integramos en la Cámara de Diputados. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucila, por este tiempo que nos dedicaste. Sabemos que por allí tu bebé te juega algunas malas pasadas, pero en definitiva pudimos acá tener... Acá está en brazos, así que acá está en brazos y estuve haciendo equilibrio, ¿viste?, para que no se me largue a llorar. Muchísimas gracias, Lucila, y que tengas muy buen fin de semana. Y quedamos pues con los teléfonos abiertos para cuando quieras comentar y difundir tu actividad parlamentaria a nivel nacional. Muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación, que tengan un excelente fin de semana y por supuesto a disposición para seguir contactándonos. Un abrazo enorme. Gracias, Lucila, hasta luego.